A las 03:17 de la madrugada del 14 de febrero de 1945, en un taller improvisado detrás del hangar norte de la base aliada en Hurlburt, en las afueras de Colchester, el sargento mecánico Thomas Tom Hallberg, del 352nd Fighter Group, sostenía entre los dedos una pieza de metal doblada que no debería existir. Era apenas una lámina recortada de una carcasa dañada, un fragmento sin valor para cualquier manual, pero que, en las manos de Hallberg, adquiría un propósito que nadie había autorizado. Afuera, el viento golpeaba las paredes con la furia húmeda del invierno inglés, mientras los reflectores de patrulla cortaban la oscuridad como cuchillas. Dentro del taller, solo se escuchaba el zumbido irregular de un generador y el golpeteo constante de herramientas que parecían ecos clandestinos de una guerra que no esperaría al amanecer. Hallberg llevaba meses sirviendo allí, asignado a la escuadrilla que operaba el P-51D Mustang, el orgullo norteamericano en los cielos europeos. Era conocido por su apaciencia cuasi teimosa, por su capacidad de desmontar un motor Packard B1650 con los ojos cerrados, y su hábito de murmurar soluciones que nadie había pedido. Sus manos estaban endurecidas, llenas de cortes recientes, marcas que repasaba inconscientemente cada vez que perdían otro piloto. Porque Hallberg había visto muchos, demasiados, y había aprendido algo que los oficiales de escritorio nunca entendían. La tecnología más avanzada del mundo no significaba nada si no respondía cuando un joven de 22 años tiraba del mando esperando vivir otros 10 segundos. El problema había comenzado a tomar forma a finales de enero, cuando una serie de enfrentamientos contra los nuevos F-190D9, la versión Dora, refinada por los ingenieros alemanes, terminó con 3 Mustangs derribados en apenas 2 días. Los informes oficiales culparon como siempre a errores de pilotaje bajo presión, una frase que Hallberg llegó a odiar, porque él había visto uno de esos aparatos regresar, el de Roger Blue Kincaid, pilotado con media ala perforada y un tren de aterrizaje temblando como si fuera papel mojado. Al bajar, Kincaid no dijo nada, solo se quitó el casco, respiró hondo y murmuró: «No responde cuando giro a la izquierda. Tarda una eternidad». Esa frase quedó grabada en Hallberg. Sabía exactamente de dónde provenía ese retraso. Un pequeño juego en la columna de mando, una vibración mínima que se volvía crítica en maniobras de alta velocidad, una oscilación de fracciones de segundo que, en la calma de un taller, parecía insignificante, pero en un giro cerrado, con un alemán en la cola disparando cañones de 20 milímetros, ese retraso era la línea entre volver al hangar o convertirse en una llamarada fugaz sobre los campos de Normandía. Los manuales insistían en que todo estaba dentro de los parámetros: tolerancia aceptable, desviación mínima, palabras frías que no contemplaban la realidad de los combates, porque Hallberg había escuchado la radio rota de pilotos que nunca regresaron. Había visto al teniente Harlan caer en picada después de intentar un giro defensivo que el avión no ejecutó a tiempo. Recordaba su conversación la noche anterior. Harlan hablaba de su esposa en Sacramento, de cómo pensaba que la guerra lo había vuelto más viejo de lo que parecía. Un día después, Hallberg limpió el aceite quemado del fuselaje retorcido del Mustang, que jamás completó el giro. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la muerte de Eddie Monroe, un chico de Ohio, que siempre sonreía incluso cuando le temblaban las manos. Monroe había regresado con su avión lleno de agujeros tantas veces que parecía desafiar a la estadística. Cada vez que bajaba, Hallberg le decía: «Tu suerte no va a durar para siempre», y Monroe respondía riendo: «Sargento, entonces arrégleme esa suerte». Pero el 9 de febrero, en un enfrentamiento sobre el Rin, el Mustang de Monroe tardó 1,5 segundos más en responder durante una maniobra de evasión. 1,5 segundos, y eso fue suficiente. Murió sin entender que no era su falta de habilidad, ni un mal cálculo, sino una pieza invisible que fallaba desde el primer día. Hallberg no soportó ver otro cuerpo cubierto bajo una lona. Esa noche, cuando todos se retiraron a dormir y los oficiales apagaron las luces del hangar, él se quedó. Tenía una sospecha, algo que había visto mientras reparaba el Mustang de Kincaid, una mínima holgura en el mecanismo del actuador lateral, provocada por un desgaste incremental que los manuales no consideraban crítico. Pero para él,
Era un enemigo más, silencioso y constante, que no disparaba balas pero mataba igual. Tomó una pieza descartada del fuselaje de un Mustang dañado, la colocó sobre la mesa, la midió a ojo, y comenzó a lijarla en un ángulo que ningún ingeniero autorizaría. El sonido raspado del metal llenó el pequeño taller. El olor a aceite, a sudor y a miedo se mezclaba en el aire. Afuera, podía oír pasos lejanos de guardias nocturnos. Si uno entraba, si uno notaba la modificación, Hallberg podía ser expulsado, acusado de sabotaje. Pero cada vez que dudaba, veía mentalmente la imagen de Monroe riendo nervioso, o de Harlan contando historias de Sacramento. No podía permitir que otro muchacho se subiera a un Mustang, creyendo que la máquina respondería cuando él más lo necesitara. La pieza improvisada era, en esencia, un refuerzo microscópico para reducir la oscilación del actuador lateral. Nada que un superior consideraría digno de un informe. Pero Hallberg sabía, lo sentía casi físicamente, que ese refuerzo alteraría el tiempo de respuesta del mando por milésimas de segundo, suficientes para transformar un giro que antes era suicida en una maniobra posible. Con la pieza lista, sudando frío, se arrodilló bajo el fuselaje del Mustang asignado al teniente Robert Hale, uno de los pilotos más jóvenes de la escuadrilla. Hale era apenas un muchacho que hablaba demasiado rápido cuando estaba nervioso, pero que tenía un instinto natural en el aire. Hallberg había prometido en silencio que no dejaría que el destino de Monroe se repitiera. A las 03:17, con los dedos entumecidos y el corazón golpeando en el pecho, Hallberg aseguró la pieza improvisada en el mecanismo. Cada clic de la herramienta resonaba como un acto de rebelión. Sabía que no estaba autorizado. Sabía que estaba rompiendo el manual de mantenimiento, pero también sabía que, si no lo hacía, estaría limpiando otro fuselaje lleno de sangre dentro de una semana. Cuando terminó, se recostó contra la pared del taller, respirando pesado. El silencio era tan profundo que casi escuchaba el eco de su propia conciencia. Afuera, el viento seguía azotando la chapa metálica. Dentro, Hallberg observó aquella pequeña pieza oculta dentro del controlo del avión, invisible a todos excepto a él. No imaginaba en ese momento que esa lámina doblada, ese gesto clandestino hecho con miedo y determinación, sería el epicentro de una reacción en cadena que alcanzaría incluso los búnkers de ingenieros alemanes, obligando a la Luftwaffe a admitir que algo, en los cielos de Europa había cambiado, y no a su favor. El 15 de febrero de 1945, a las 07:26 de la mañana, el teniente Robert Hale subió al P-51 de Starlight, sin saber que llevaba algo oculto bajo sus pies, una intervención clandestina que no aparecía en ningún manual, en ninguna orden de mantenimiento, y que jamás sería registrada oficialmente. El cielo sobre Hurlburt estaba cubierto por un manto gris que anunciaba más nieve, y Hale, acostumbrado a disimular su nerviosismo con bromas, apenas dijo una frase antes de cerrar la cabina. Hoy, si el cielo quiere, vuelvo para el almuerzo. Hallberg lo observaba desde el suelo, fingiendo revisar el tren de aterrizaje, pero en realidad, evaluando cada sonido, cada vibración inicial del aparato. Sabía que esa mañana sería la primera prueba real de su modificación, la primera vez que descubriría si aquella lámina doblada a mano, ajustada bajo el fuselaje en la oscuridad, cambiaría o no, o destino de un piloto. A las 07:41, el escuadrón despegó en formación, las hélices cortando el aire con la precisión de un reloj militar. El rugido del Packard E de 1650 resonaba en el pecho de Hallberg, mientras observaba a los P-51 elevarse y convertirse en pequeñas siluetas plateadas contra el cielo. Solo cuando desaparecieron tras las nubes, él exhaló por primera vez. Nadie conocía su secreto. Nadie sabía por qué había dormido apenas 2 horas. Nadie entendía, porque nadie veía lo que él veía, que el destino podía depender de una simple oscilación de un par de milímetros. La misión del día era escoltar bombarderos B-17 que se dirigían hacia fábricas estratégicas en el Ruhr, una ruta constantemente patrullada por los mejores pilotos de la Luftwaffe. En las semanas anteriores, los alemanes habían desplegado no solo cazas FW-190D9, sino también unidades selectas de veteranos en Bf-109G-14. Era un escenario letal para cualquier piloto joven como Hale,
cuya experiencia real en combate apenas superaba una docena de enfrentamientos. Mientras el escuadrón avanzaba hacia el este, Hallberg permanecía en tierra revisando mentalmente cada paso de su intervención. Recordaba cómo había lijado la pieza, cómo había sentido que la vibración del actuador disminuía al sostenerlo con la mano. Recordaba la tensión en el generador, el olor a aceite caliente, el miedo a escuchar pasos acercándose. Más que nada, recordaba los rostros de los que no regresaron. Cada uno era una sombra silenciosa que acompañaba sus decisiones. En el aire, a unos 23.000 pies de altura, Hale se mantenía atento. Informó por radio que veía a los B-17 en formación, enormes y vulnerables, avanzando con la tosudez de un gigante lento. Pero algo más aparecía en el este. Puntos oscuros moviéndose rápido, más rápido de lo habitual. El capitán Reeves, líder del escuadrón, confirmó lo que todos sospechaban. Doras, y vienen en picado. Las comunicaciones comenzaron a llenarse de ruido. Los bombarderos ajustaron curso. Los Mustangs aceleraron para interceptar. Hal sintió el conocido peso de la adrenalina subiendo desde el estómago hasta el pecho. Era el tipo de momento donde la máquina tenía que responder sin vacilar, sin retrasos, sin traiciones mecánicas, porque un segundo perdido significaba una bala atravesando el plexiglás de la cabina o una columna de humo subiendo desde el suelo. A las 0803, la primera oleada de FW-190D9 cruzó la formación desde arriba, ejecutando un ataque de alta velocidad diseñado para romper la escolta. Reeves gritó órdenes por la radio, ordenando dispersión. Hale vio un D9 dirigirse directamente hacia los B-17 y tiró del mando hacia la izquierda, iniciando la maniobra que tantas veces había practicado. Y entonces ocurrió algo que Hale no esperaba, aunque Hallberg sí. El avión respondió instantáneamente. No hubo ese pequeño vacío mecánico, ese microsegundo en que el mando parecía flotar antes de obedecer. El Starlight giró como si hubiese recuperado un instinto perdido. Hale sintió el ala izquierda hundirse con una precisión quirúrgica, y en ese instante, el D9 que tenía en la mira perdió la ventaja. Hale apretó el gatillo. Una ráfaga de .50 BMG atravesó el fuselaje del caza alemán. Una estela de humo blanco brotó del motor enemigo. El piloto alemán intentó estabilizar, pero cayó en espiral hacia el este. Impacto confirmado, murmuró Reeves por la radio. Hale no entendió lo que había pasado. Solo sabía que, por primera vez desde que había llegado a Europa, el avión había obedecido exactamente a su tiempo, no al tiempo de la máquina. Pero los alemanes no eran ingenuos. A las 0811, una segunda oleada apareció. 4 Bf-109G-14 avanzando desde el sur, intentando flanquear a los bombarderos. Hale vio uno de ellos acercarse peligrosamente al B-17 del centro. Repitió a manobra, tirando el mando hacia la izquierda para cortar el ataque. El avión respondió igual de rápido, pero esta vez Hale sintió algo más. Sintió que podía arriesgar un giro más cerrado, uno que antes habría significado entrar en pérdida. Su instinto le gritaba que no, pero su cuerpo recordó el movimiento anterior, y Hale ejecutó un giro que ningún Mustang de su escuadrón había logrado realizar desde que llegaron a Hurlburt. El G-14 pasó de ser cazador a presa en 2 segundos. Hale se colocó detrás del 109, disparó una ráfaga precisa, y vio fragmentos del estabilizador del alemán volar en todas direcciones. En tierra, a cientos de kilómetros, Hallberg estaba reparando otro avión cuando escuchó por radio interna el mensaje codificado que indicaba «Enemigo abatido por Starlight». Se quedó inmóvil, con las manos cubiertas de grasa. Sabía que no era casualidad. Sabía que, en ese día nublado, algo había cambiado en el cielo de Europa. Mientras tanto, en el aire, la lucha continuaba con una violencia casi ritual. Los Doras empezaron a notar que los Mustangs respondían más rápido en giros defensivos. Este detalle llamó la atención del Hauptmann Victor Schröder, un veterano piloto alemán conocido por detectar alteraciones en el comportamiento enemigo. En un informe posterior, Schröder escribiría: «Los americanos están maniobrando con una agresividad nueva. Sus giros parecen más cortos. Algo han tocado en sus máquinas». A las 0827, Hale regresaba a la formación, respirando pesado. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por sorpresa. «Reeves, algo está diferente en mi avión», dijo por radio. «¿En qué sentido?»,
preguntó el capitán. Responde como debería haber respondido siempre. Reeves no contestó. No era el tipo de frase que quisiera escuchar en medio de una misión, pero la anotó mentalmente. A las 09:02, el escuadrón regresó a Hurlburt sin bajas. Cuando Hale bajó de la cabina, Hallberg estaba allí. El piloto se quitó el casco, respiró profundo y dijo: «Sargento, hoy sentí que el avión estaba vivo. No sé qué hizo, pero gracias». Hallberg no respondió. Solo asintió, como si aquello fuera un comentario trivial, pero dentro de sí sabía que había cruzado una frontera invisible. Lo que había empezado como un acto clandestino se había convertido en un resultado irrefutable. Una pieza improvisada había superado la tecnología alemana más avanzada de la Luftwaffe. En los días siguientes, ese efecto comenzó a propagarse sin que nadie lo declarara oficialmente. Pilotos comentaban en voz baja: «El avión de Hale gira mejor». Mecánicos se acercaban a Hallberg preguntando con cuidado qué había ajustado, y aunque él respondía con evasivas, sus manos ya sabían repetir el procedimiento. Lo que Hallberg aún no sabía era que los alemanes también lo notarían. Y su reacción no sería de incredulidad, sino de una preocupación silenciosa que pronto subió por la cadena de mando. A las 05:58 del 18 de febrero de 1945, mientras un suave amanecer gris cubría la base de Hurlburt, el capitán Reeves finalmente recibió un informe que lo obligó a reconsiderar todo lo que creía saber sobre el rendimiento del P-51D. No era un documento oficial ni un reporte técnico, sino una simple hoja doblada que un piloto joven, aún temblando por la misión recién completada, había dejado sobre su escritorio. En ella, escrito con letra rápida y torpe, se leía: «El Starlight gira un 12% más rápido que los demás. No estoy imaginando cosas». Reeves frunció el ceño. Sabía que algo estaba ocurriendo desde el 15 de febrero, pero no tenía pruebas, solo rumores. Rumores que, en tiempos de guerra, podían significar desde superstición hasta una violación grave de protocolo. A las 06:17, Reeves reunió discretamente a 3 mecánicos veteranos, Jackson, Miller y Howard, para una inspección no oficial del Starlight. Sabían que estaban entrando en terreno peligroso. Cualquier modificación no autorizada podía llevar a un consejo de guerra, pero también sabían que los informes de derribos del escuadrón habían mejorado de forma anómala en los últimos 3 días. Y en guerra, las anomalías nunca debían ignorarse. Mientras desmontaban las placas inferiores del fuselaje, Hallberg apareció en el hangar. No dijo una palabra. Se quedó parado en silencio, observando cómo se aproximaban al corazón del mecanismo que él había alterado clandestinamente. Había un nudo en su estómago. Sabía que, si descubrían su intervención, no tendría cómo justificarse, pero también sabía que Hale estaba vivo gracias a esa modificación, y esa sola idea le daba una extraña calma. El silencio se rompió cuando Jackson, un mecánico corpulento con manos ennegrecidas por trabajar toda la noche, soltó un murmullo al ver el actuador lateral expuesto. ¿Qué demonios es esto? No necesitó decir más. Todos sabían que esa pieza metálica, ese refuerzo microscópico, no pertenecía al diseño original del Mustang. Era tan evidente para un técnico experimentado como una cicatriz reciente en la piel. Reeves se acercó lentamente, tocó la pieza, la observó con una mezcla de enojo y admiración. «¿Quién hizo esto?», preguntó sin levantar la voz, pero nadie respondió. Hallberg mantuvo la mirada fija en el suelo, consciente de que un simple gesto del capitán podría significar su expulsión inmediata. La tensión duró exactamente 9 segundos. Luego, Reeves suspiró, y en lugar de ordenar un arresto, dijo algo que nadie esperaba: «Cierren el panel. Nadie vio nada. Nadie habla de esto. Hoy volará otro piloto con esta mejora». Era una decisión que mezclaba pragmatismo y rebeldía. Reeves sabía que la guerra estaba llegando a su punto más brutal, y si una modificación ilegal podía salvar vidas, eligió mirar hacia otro lado. Pero Hallberg entendió algo más profundo. Reeves no estaba ignorando la infracción, estaba protegiendo a quien la había cometido. Mientras en Hurlburt se sellaban complicidades silenciosas, en el otro lado del frente, la Luftwaffe comenzaba a notar que algo estaba profundamente mal. El Hauptmann Victor Schröder, desde su base en Münster-Handorf, redactó un informe clasificado en el que afirmaba
que los P-51D estadounidenses habían mejorado su maniobrabilidad sin aparente razón técnica. Los Mustangs ejecutan giros imposibles según nuestra evaluación previa del modelo, escribió. Particularmente hacia la izquierda, su respuesta ha aumentado. Esto no se debe a pilotos más hábiles. Es una modificación en el aparato. El informe fue enviado al Estado Mayor Técnico alemán, donde generó una preocupación que pocos admitirían públicamente. En Berlín, el ingeniero jefe Otto Steinmann revisó los datos con incredulidad. Los nazis confiaban en su ingeniería al punto de considerarla superior por decreto ideológico. La idea de que un enemigo pudiera superar un diseño alemán mediante un ajuste improvisado era considerada casi una ofensa personal. Al leer el informe de Schröder, Steinmann murmuró: «Esto no puede ser. No con un avión construido en una fábrica y modificado por campesinos americanos con herramientas de campo». Pero los números no mentían. En solo 5 días, la relación de pérdidas entre Dora 9 y Mustang se había inclinado en favor de los aliados en un 40%. La noticia se extendió por el frente alemán como un eco inquietante. Los pilotos veteranos comenzaban a comentar en voz baja que los americanos respondían antes de pensar, una frase que tenía un peso psicológico evidente. La Luftwaffe estaba acostumbrada a tener una ventaja táctica en los primeros segundos de un enfrentamiento. Si el enemigo eliminaba esa ventaja, toda la doctrina de ataque rápido comenzaba a quebrarse. Mientras tanto, en Hurlburt, Hallberg se vio rodeado de atención no solicitada. No directamente, nadie podía hablar abiertamente, pero cada mecánico que se aproximaba a él lo hacía con frases cuidadosamente ambiguas. ¿Has notado algo raro en el Starlight? Ese giro estuvo interesante, ¿no? Si uno quisiera replicar algo así, ¿qué necesitaría? Hallberg respondía con evasivas, pero por las noches, cuando el hangar quedaba en silencio, repetía la modificación en otros Mustangs, uno a uno, bajo el riesgo constante de ser descubierto. No lo hacía por orgullo, lo hacía porque sabía que, si un piloto moría en un avión sin la mejora, nunca se perdonaría. A finales de febrero, 17 Mustangs del 352nd Fighter Group llevaban la pieza clandestina instalada, y el cambio se notó inmediatamente. En apenas 6 días, las misiones escolta registraron derribos limpios contra cazas alemanes en situaciones en las que antes habrían sido superados. Reeves, sin declararlo oficialmente, organizó un pequeño sistema de vigilancia. Mecánicos jóvenes distraían a los inspectores, mientras Hallberg y un par de veteranos replicaban el refuerzo en cada avión que entraba para mantenimiento nocturno. La guerra no se gana solo con balas, también se gana con secretos. Y ahora los aliados tenían uno que no provenía de un laboratorio, ni de un proyecto estatal, sino de un taller oscuro y de un mecánico que cargaba en el corazón más funerales que reconocimientos. En el frente alemán, la reacción nazi alcanzó un punto crítico el 1 de marzo de 1945, cuando Schröder participó en una misión contra bombarderos aliados. Al intentar ejecutar las tácticas habituales contra los P-51, notó que uno de los Mustangs giró hacia él con una velocidad inhumana. «No es posible», murmuró mientras tiraba del mando. Por un instante, sintió que la Luftwaffe había perdido su lectura del enemigo. Ese día regresó a la base con un temor que no podía ocultar. «Los americanos están usando un arma que no entendemos». Esa frase llegó al escritorio de Steinmann, quien reaccionó con rabia. Golpeó la mesa. Exigió que se interceptara un Mustang intacto para estudiar la supuesta modificación secreta. Pero ya era demasiado tarde. Las líneas alemanas se derrumbaban lentamente, y la posibilidad de obtener un ejemplar capturado se reducía a 0. En Hurlburt, la moral del escuadrón había cambiado. Los pilotos volaban con una confianza nueva, casi peligrosa. Algunos incluso comenzaron a llamar a la modificación el toque de Hallberg, aunque nunca delante de un oficial. Pero para el sargento, el reconocimiento era irrelevante. Lo único que importaba era ver a los jóvenes regresar al hangar, bajarse de la cabina, sacarse el casco y reír. Risas nerviosas, incrédulas, vivas. Fue durante la tercera semana de marzo, mientras instalaba otra pieza, cuando Jackson le dijo en voz baja: «Lo que hiciste cambió la guerra aquí. No todos los héroes llevan alas». Hallberg no respondió. Solo apretó un tornillo con más fuerza de la necesaria. Nunca se consideró un héroe.
Ni siquiera un innovador. Era solo un hombre cansado de ver a chicos morir por una máquina que obedecía demasiado tarde. Lo que él aún no sabía era que la Luftwaffe, desesperada y desconcertada, ya había reconocido oficialmente que los aliados tenían una mejora desconocida que supera ciertos parámetros de respuesta del F-190D9. Era la primera vez que los alemanes admitían que estaban siendo superados no por tecnología avanzada, sino por un ajuste improvisado nacido de la desesperación y del dolor acumulado en un taller frío de Inglaterra. A las 19:04 del 22 de marzo de 1945, cuando el sol caía detrás de los pinos que rodeaban la base de Hurlburt, el sargento Thomas Hallberg terminó de ajustar el último tornillo de aquel Mustang que acababa de recibir mantenimiento. El hangar estaba más silencioso que de costumbre. Ya no se escuchaban los motores rugiendo sin descanso, ni las órdenes urgentes que siempre antecedían una misión peligrosa. Ese silencio tenía un peso especial. Era el silencio previo a la retirada alemana, a la sensación creciente de que la guerra estaba inclinándose irreversiblemente hacia un final que cada hombre en la base, de una forma u otra, había pagado con una parte de sí mismo. Hallberg se quedó unos segundos con la mano apoyada en el fuselaje del avión, percibiendo la vibración residual del metal caliente. Afuera, algunos pilotos conversaban con la despreocupación nerviosa de quienes habían sobrevivido a más un día que podía ter sido último. Entre ellos estaba Hale, el joven que había sido el primero en probar la pieza improvisada sin saberlo, caminando con una mezcla de orgullo y humildad que solo los que vieron la muerte de cerca podían entender. Al notar a Hallberg dentro del hangar, Hale levantó la mano en un saludo casual, una especie de ritual silencioso que habían repetido desde la primera misión exitosa. Ese gesto, simple y cotidiano, valía más que cualquier condecoración. Pero esa tarde no traía apenas descanso. Traía también un tipo de verdade que se aproxima devagar y se instala no peito sin pedir permisión, porque aunque nadie lo dijera abiertamente, todos sabían que los inspectores del alto mando estaban a días, tal vez horas, de llegar a Hurlburt. Los rumores corrían por el frente. Quieren entender por qué los Mustangs de este grupo vuelan diferente. Hallberg lo sabía, Reeves lo sabía, los mecánicos lo sabían, y los pilotos también sabían, aunque nunca preguntaran directamente, porque en la guerra, a veces la ignorancia compartida es la única forma de proteger los actos que salvan vidas. A las 21:23, Hallberg fue llamado a la oficina del capitán Reeves. El ambiente era tenso, y la luz de la lámpara creaba sombras largas sobre los mapas del frente. Reeves estaba sentado, con los codos sobre la mesa, y una expresión que mezclaba cansancio y algo parecido a orgullo contenido. Echó un vistazo a Hallberg, luego señaló una silla sin decir una palabra. Cuando finalmente habló, su voz era baja y meditada. Los inspectores estarán aquí en 3 días. Hallberg no respondió. No necesitaba. Reeves continuó, cruzando las manos. ¿Sabe lo que eso significa? Vendrán para revisar cada aparato, cada modificación, cada tornillo, y aunque yo pretenda que no lo sé, usted y yo entendemos que lo que hizo no pasará desapercibido, y ellos no lo verán como una solución, lo verán como una violación directa del manual de mantenimiento militar. Hallberg sostuvo la mirada del capitán. No había miedo, no había arrepentimiento, apenas un cansancio profundo, de esos que se acumulan después de tantas noches en vela salvando vidas que nunca llevarían su nombre. Tras unos segundos, respondió con la calma de quien está listo para aceitar las consecuencias. Lo haría de nuevo. Reeves no se sorprendió. Apenas asintió y abrió un cajón. Sacó un sobre sellado. Esto llegó hoy, directamente del comando de ingeniería. Hallberg lo tomó y lo abrió con cuidado. Dentro había una orden oficial de examen técnico para un lote específico de Mustangs modificados en campo. Lo que no esperaba era leer, al pie del documento, una frase inusual. Se ha detectado una mejora en la respuesta lateral del modelo P51D. Necesitamos identificar su origen y evaluar su implementación en fábrica. Hallberg levantó los ojos, incrédulo. Reeves explicó. Nuestros números no pasaron desapercibidos. ¿Y los alemanes? Ellos también enviaron informes. Al parecer sus ingenieros ya están preguntándose qué estamos usando contra ellos. Por un instante,
Hallberg sintió una mezcla de emociones contradictorias: orgulho silencioso, alívio, medo e uma sensação leve de justiça. Não porque quisesse reconhecimento, mas porque finalmente alguém admitia que não era erro do piloto. Porque por meses tinham culpado jovens pela falha de uma máquina. E agora, em algum escritório na Europa devastada, alguém estava dizendo: o problema nunca foi o piloto. Sin embargo, Reeves cerró el sobre con un suspiro. Eso no significa que vayan a permitir lo que usted hizo. Puede que adopten la pieza oficialmente, pero también pueden decidir que su procedimiento fue insubordinación. Hizo una pausa. Yo intentaré cubrirlo, pero no puedo prometer nada. 3 días después, los inspectores llegaron. Revisaron 8 Mustangs, incluido el Starlight. Tomaron notas, midieron el actuador lateral, fotografiaron la pieza improvisada. Preguntaron quién la había instalado. Reeves mintió descaradamente diciendo que no tenía registro, que probablemente había sido un ajuste de emergencia durante una reparación nocturna por daños de combate. Hallberg no abrió la boca, ni una palabra. Mantuvo la postura neutral de un hombre que no buscaba crédito, solo sobrevivencia. Lo sorprendente fue que los inspectores no parecían interesados en castigar a nadie. Más bien estaban intrigados. Uno de ellos, un ingeniero joven con lentes redondos, comentó mientras observaba la pieza: ¿cómo no pensamos en esto antes? Hallberg escuchó eso desde unos metros de distancia, y algo dentro de él, algo quebrado desde la muerte de Monroe, dio un pequeño paso hacia la cura. En abril de 1945, cuando la guerra en Europa se acercaba a su final inevitable, una circular oficial del Comando de Ingeniería fue enviada a diversas unidades aéreas. Se autoriza la instalación del refuerzo lateral tipo H-29 en los actuadores de control del P-51D, mejora comprobada en la respuesta del mando. Ese H-29 no existía en ninguna fábrica. Ese nome era apenas uma formalidade, mas todos em Hurlburt sabiam o que significava. H não era uma letra, era o inicial de Hallberg. Apesar disso, nenhum documento mencionava al sargento, nenhum informe lo citava. Ningún oficial superior sabía, o quería saber, quién realmente había hecho ese ajuste por primera vez. Era como si la historia quisiera esconderlo en las sombras donde había nacido. Cuando la guerra terminó meses después, Hallberg regresó a Minnesota. Abrió un pequeño taller de reparaciones de automóviles junto a su esposa, con quien reconstruyó una vida simple y tranquila. Nunca contó la historia a sus hijos. Nunca habló de la pieza. Nunca presumió de haber creado una mejora que ayudó a inclinar combates contra algunos de los pilotos más temidos del mundo. Apenas seguía trabajando en silencio, como siempre lo había hecho. Cada año sin falta, Hale enviaba una carta para el sargento. Cartas breves, sencillas, agradecidas. A veces decía solo: «Estoy vivo gracias a usted». Otras veces enviaba una fotografía de su familia con la nota: «Ellos también». Hallberg guardaba cada carta en una caja de madera, sin exhibirlas a nadie. Para él, eran más valiosas que cualquier medalla. Con el tiempo, los archivos militares revelarían estadísticas frías, números que mostrarían un aumento inexplicable en la eficacia del 355 Fighter Group a partir de febrero de 1945. Historiadores discutirían doctrinas, tácticas, clima, moral. Pero ninguno mencionaría a un mecánico en un hangar oscuro, lijando una pieza a mano con miedo de ser descubierto. Ninguno hablaría de cómo una lámina de metal doblada con precisión artesanal había superado la ingeniería nazi más avanzada. Ninguno diría que, en la guerra, a veces la diferencia entre la vida y la muerte cabe entre el pulso y el instinto de un sargento sin rango alto. Y sin embargo, para quienes volaron en esos días, para quienes regresaron porque un avión respondió un segundo antes, el nombre de Hallberg nunca se perdió, porque hay historias que no aparecen en los libros, pero sobreviven en las voces bajas de los sobrevivientes. Historias que recuerdan que las guerras no solo las ganan los generales, sino también hombres invisibles, que decidieron no esperar permiso para salvar una vida.